¿Ya está grabando? Vamos a esperar que me avise bien que se está grabando porque a veces no sé. Ya, ok. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes el día de hoy. Esta tarde vamos a continuar con la sesión número 4 del conversatorio de oratoria. En esta ocasión, el calendario decía que debía de seguir la oratoria en la historia, pero por diversos contratiempos se movió la oratoria en nuestra vida universitaria para el día de hoy. Por lo tanto, agradecemos a Janiel y a Cristian que hayan podido también mover sus calendarios para esta ocasión. En esa oportunidad, pues, ya que como mencioné, Janiel es estudiante de la licenciatura en Historia y Cristian es estudiante de la licenciatura en Derecho, de la Facultad de Derecho. Ambos colegas, grandes amigos, que espero que, no espero, estoy seguro que nos darán una magnífica charla como ha ocurrido en los días anteriores. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta que le proponemos. Tenemos 3 objetivos el día de hoy, según la convocatoria, y vamos pues a tratar de alcanzar todos. Primero, quisiera preguntar algo muy conciso. ¿Cómo ven la situación de la oratoria en nuestra facultad? Así como tal. ¿Cómo la ven? Esa actividad, ¿se le da la suficiente importancia? Ayer escuchamos la opinión de compañeras de prepas estatales con respecto a este tema, pero ahora vamos a escuchar a alguien que, bueno, ya tiene su tiempo aquí en la facultad como Janiel, y vamos a ver el choque de perspectivas entre uno de primer semestre y uno de un semestre más alto. Así que, ¿quién quiere iniciar al respecto? Los escuchamos. Cualquiera que quiera, sin importar. Adelante, Cristian. Como sea, no hay problema. ¿Tú qué opinas, Daniel? Bueno, ok. Pues bueno, yo creo que en el caso específico de la Facultad de Ciencias Antropológicas, y más concreto aún, en el caso de la licenciatura en Historia, no hay alguna materia o algo específico u orientado hacia la oratoria. Entonces pensando en las demás carreras ahora mismo: literatura, antropología, comunicación, turismo y arqueología. Chance y en comunicación tengan algo cercano a locución. Hasta allá. Y es algo exclusivo de comunicación. Si bien, no sé si más adelante vaya a haber un momento en el cual se pueda hablar de esto, pero es sobre una iniciativa que hubo en su momento, porque me acuerdo que la hubo, sobre abrir una materia de precisamente oratoria, que Orlando, el antiguo representante de la carrera, pues nos preguntó qué les gustaría, compañeros. Pues muchos optamos por oratoria y al final se pudo. No sé si más adelante se vaya a hablar de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y ahorita solo son las perspectivas. Las perspectivas mías, entonces, en conclusión, son esas. Un enfoque muy, pero muy bajo, casi inexistente, diría yo, a la oratoria en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Muy bien. Con respecto a la de Derecho, usualmente cuando pensamos en la figura del abogado, pensamos en un elemento como es la oratoria, porque el abogado tiene que ser un buen orador, pero por supuesto, si nos ponemos en perspectiva en el plan de estudios de la Facultad de Derecho, vamos a ver que ya sabemos que hay planes de estudio distintos. Está el actual y el pasado. En el pasado se contemplaba la oratoria en el tercer semestre, pero solamente uno. Sin embargo, ahora, en el MEFI 2019, se hizo un cambio total y ya no es oratoria, es retórica. Lo cambiaron completamente. Y yo pensé que lo compensarían con algo más, pero revisándolo de nuevo, más adelante no hay nada. Solo es un semestre y retórica. Entonces, usualmente yo suelo pensar que, bueno, si no hay este enfoque, tal vez en otra materia, pero las demás son teóricas, no hay una compensación, no hay algo que nos haga restaurar eso perdido. Y pues se me hace muy triste y lamentable porque he preguntado y la respuesta usual es: tienes que aprenderlo tú mismo. Es bajo tu propio riesgo, tu propia habilidad, y sí es muy triste y lamentable que en derecho no se cuente con esa herramienta. Ahora, Cristian, yo quisiera preguntarte, ¿qué tan visible es este rezago entre tus compañeros actualmente? ¿Se puede ver la falta
de oratoria, de la oratoria como base en la carrera? Sí, usualmente hay personas que no contemplaban estudiar esta profesión, porque es la verdad, y cuando exponemos hay gente que se pone muy nerviosa, tienen algunos ataques, entonces te das cuenta de que sí hace falta, porque obviamente cuando alguien expone, cuando alguien quiere dar un discurso, tiene que ser claro con sus ideas, comunicar efectivamente lo que él quiere dar a entender, y realmente no lo he observado tanto. Perfecto. Eh, Adelante, Gary, te escuchamos con tu participación. A mí también me gustaría preguntarle a Janiel, porque justo de eso hablé con él, cómo lo notó en la semana de antropología la falta de la oratoria y pues qué tan necesario es tomando eso en cuenta. Um, claro, claro. En el caso específico de la Semana de la Antropología, creo que es una oportunidad en la que podemos tener acercamientos y presentaciones de trabajos o comentarios o mesas o lo que sea de compañeros de las otras 5 carreras, en el caso de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Por lo tanto, creo que ahí sí se deja en evidencia cómo no hay esta promoción a la oratoria, pero las personas que tienen esas habilidades natas, que las fueron desarrollando a lo largo de otros años, van a ser las que empiecen a meter este tipo de participaciones, ¿no? Porque quizás una persona a la que no se le dé también hablar, pues no va a meter una mesa porque sabe que tiene que hablar en público y así sucesivamente. Por lo tanto, creo que eso sí puede ser un poquito limitante para algunas personas nada más. Y creo que eso sí es un área de oportunidad que sin duda alguna se debe trabajar, porque a fin de cuentas dejas de lado a algunas personas que no se les da, tal vez no es porque no quieran, es porque no tienen desarrollada esa habilidad. Y de hecho sí es muy importante lo que comentas, porque más en nuestras posibilidades laborales de nosotros como carreras que necesitan tanto de la escritura como de la oratoria, desarrollar mucho esta cualidad debería ser algo muy importante, porque así es como se empieza como que a generar la imagen de las personas al terminar las carreras. Como que, mira, este alumno es muy bueno hablando, es muy bueno, pues, escribiendo, expresando sus ideas, y yo creo que a partir de aquí en la carrera es que se empieza como que a formular esa idea del estudiante más adelante. Sí, Cristian, ¿vas a comentar algo? Sí, como tú mencionas, la comunicación es muy importante en cualquier profesión. Es algo que todos los egresados deberían contemplar en sí mismos. Y por eso mismo se me hace muy triste que el enfoque en oratoria no sea tan grande como debería. En cuestión de materias libres, se cuenta con ella, pero solamente se limita a eso, una materia libre, y es solamente un semestre. Em, Hablando de materias libres, yo tomé una que se llama Profesionales con Equidad de Género, y somos gente de cualquier facultad, cualquier semestre, y tuve la oportunidad de escuchar a mucha gente opinar y hablar, y me doy cuenta de que no todos poseen esta habilidad de expresar las ideas, de comunicarse como debería de ser, porque incluso aunque haya gente muy avanzada en semestres, no significa que ellos sean realmente buenos en ello. Factores como la pena, el miedo e incluso la vergüenza influyen en eso. Ok, muchas gracias, Cristian. Y recordar al público que si quiere, como los días anteriores, dar su opinión, solo alzan la mano y se le da la palabra. Quiero tocar un tema muy importante y que causa a veces polémica, las veces que lo hemos discutido personalmente, en el conversatorio que tuvimos hace unas semanas, igual se comentó, hace un mes, 2 meses se comentó este tema, cómo la oratoria, bueno, la falta de este recurso, como ya hemos diagnosticado en sus intervenciones, hace hincapié o hace efecto en las elecciones estudiantiles. Quiero su opinión al respecto y quiero escucharlos. Y luego me gustaría escuchar también al público porque sé que deben tener ideas similares entre sí. Así que adelante cualquiera de los dos. Ok, es una pregunta algo polémica, como tú mencionas,
porque sí hay factores como que muy relevantes aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando es etapa de promoción, de campaña y todo eso por el estilo, usualmente quienes ganan más gente son los que mejor se expresan, los que mejor manejan este elemento de la oratoria, porque pueden hacer discursos más elaborados y creo que la palabra es más convincentes. No todos los candidatos son muy buenos, porque obviamente hay gente que ha tomado cursos o desde antes ya se ha especializado en manejar la oratoria como un elemento, una herramienta demasiado fungible. Entonces, sí, la oratoria influye muchísimo en conclusión, es muy relevante para una campaña y creo que es algo que todos los candidatos contemplan siempre. Claro, y ese es en el caso de derecho, que sin duda alguna la situación es muchísimo más fuerte que en ciencias antropológicas. En este caso particular de nuestra facultad, pues yo creo que igual hay una influencia importante en cuanto a la oratoria que tengan los candidatos, aunque creo que tal vez no sea la característica más importante en el caso de mi facultad, claro, o sea, en derecho posiblemente sea muy importante, pero aquí hay otros factores que igual intervienen. Sin embargo, la oratoria no deja de tener un puesto pues, fundamental en cuanto a cómo se expresa, en cuanto a la confianza tal vez que emiten al momento de dar sus propuestas o sus palabras o lo que fuere, que a fin de cuentas puede ser que algunas personas se vayan precisamente porque los convencieron, ¿no? Como dijo el compañero ahorita. Así que sí, sí termina siendo algo muy importante en estos términos de elecciones de Y no solo eso, yo considero también que esta parte de la oratoria, la forma en que te diriges al alumno es muy importante porque a mí me ha pasado en las últimas dos que yo no siento ese apego, si queremos llamarlo así, con los candidatos. Yo no mucho lo he sentido de que diga, comparto mucho lo que dice este candidato porque pues sus ideas son muy buenas, se refiere de manera congruente a nosotros y yo creo que eso también es un efecto también de la falta de una divulgación de la oratoria en nuestra universidad de alguna forma, la falta de una relación directa candidato-alumno que se pueda notar, que sea palpable y que no solo ocurra pues con una minoría, porque a veces solo una minoría son los que tienen pues los medios para conocerlos, pero yo creo que la forma de expresarse también contribuye a esa parte. Te escuchamos, Kareli, con tu intervención. Sí, justo lo que dijiste, Emiliano, es algo que he platicado con bastantes personas, que a veces o no conocemos a todos los candidatos porque no se presentan como tal o no buscan la forma de hacer llegar a los otros estudiantes de diferentes carreras o de diferentes años. Y yo tampoco siento un apego emocional o me siento identificada con tal persona porque no hay la forma en que te dicen las cosas, la forma en que te expresan sus ideas, todo, no tienen tan buen manejo porque en vez de sentirte, pues me siento identificada, comparto eso, es como que te van alejando poco a poco del camino que ellos quieren plantear. O sea, no están mal sus ideas, pero simplemente tienen que buscar la forma correcta de expresarlos porque pues están dirigiendo a sus compañeros. No somos personas ajenas somos personas que estamos para apoyar, para guiar y compartir también el peso de. Exactamente, Kareli. ¿Alguno de los dos quiere comentar al respecto? Adelante. Solo quiero, perdón, solo quería complementar que en ocasiones, como menciona Carelli, hay buenas ideas de por medio o puede llegar a verlas, pero no hay esta comunicación efectiva, esta plática convincente. Por lo tanto, no puedes quedarte con lo que quizás ellos quieran dar a entender, con lo que ellos busquen, y por lo tanto no puedes empatizar con sus ideas. Janiel, ¿ibas a comentar algo? Sí, sí, no, sin duda alguna. Lo que dicen es totalmente real. Y además, ¿sabes qué? Hablar de estos temas, ¿no? Implica mucho. Y igual en el caso, por ejemplo, de ciencias antropológicas, como son 6 carreras, cada una tiene, por así decirlo, su propia identidad y puede ser aún más difícil el acercamiento.
a compañeros de otras carreras, ¿no? Porque pues estás estudiando comunicación, pues conoces de comunicación y bla, 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 ¿no? Pero luego te da trabajo llegar a la historia. ¿Cómo llegas a la historia? Y a veces da un poco de trabajo pues abrir plática o empezar a dialogar o preguntarle qué y cuál. Es una cuestión un poquito ya bastante más grande, pero sin duda no por eso debe ser menos importante. Igual es lo que, y con esto pasar al siguiente bloque de la charla, dejando un poco atrás o ya fuera la política, que para no meternos tanto en este rollo que puede causar pues polémica y toda esa situación, quiero preguntarles, porque no solo este rezago de la oratoria lo hemos diagnosticado en la universidad, sino ya ayer comentamos que es algo de preparatorias en muchas ocasiones, de secundarias, es algo que no se desarrolla de manera sólida en los adolescentes. Y yo quiero preguntarles a ustedes dos, ¿cómo llegan a la universidad en este aspecto? ¿Cuál fue su primera idea con respecto a este recurso dentro de la universidad? ¿Tuvieron algún choque que los hiciera dudar? ¿Se acoplaron rápido? ¿Cuáles fueron sus primeras apreciaciones de la oratoria cuando llegaron a la universidad? Por supuesto, cuando vi el cambio en el plan de estudio, me decepcioné un poco, porque yo tenía la ilusión de tomar esta asignatura en un futuro, pero obviamente la retórica no es mala, es también muy importante. Sin embargo, la oratoria es una práctica, es algo que va a ser parte de tu vida y te va a marcar por siempre. Por lo tanto, mi reacción no fue muy positiva, que digamos. Me sentí un poco triste por eso mismo. Janiel, ¿te escuchamos? Yo cuando entré a la carrera, bueno, yo estoy en la prepa 1 y allá tampoco hay una materia enfocada a la oratoria. Creo, bueno, sí hay una en segundo semestre, creo, pero pues, tampoco es la gran cosa. Y no es dedicada a la oratoria, es decir, un apartado está dedicado a la oratoria, no a la materia. Y recuerdo bien que fue un poco difícil este inicio en cuanto a quizá empezar a expresarse, porque, por ejemplo, lo saben bien aquí los que estudian historia. Algunos, bueno, no lo saben bien, corrijo, no lo saben bien, porque son clases en línea. Pero tener enfrente a un profesor, por ejemplo, al doctor Miranda, es de sentir así. Y no sé, ahí me daba muchísimo trabajo participar, o cosas por el estilo. Y luego en las exposiciones, igual y empezaban a haber otro tipo de problemas, bueno, no problemas, pero sí situaciones en las que cuesta bastante quizá empezar a dar esos primeros pasos para poder llevar a cabo una exposición convincente, coherente, en la que no te trabes, en la que no empieces a. Pero creo que poco a poco eso es lo que se va logrando, porque pues se utiliza bastante este recurso en las exposiciones y pues quizá fue un cambio un poco sacudida de tapete, pero a fin de cuentas creo que podría adaptarlo. Y es muy interesante escucharlos, porque la perspectiva, bueno, por ejemplo, la perspectiva de ambos, bueno, y yo me incluyo con la de Cristian, es una perspectiva virtual, pero como nos comentó Janiel, su perspectiva es presencial. Y no sé qué tan, Cristian, yo quisiera escucharte y que me digas qué tan complicado ha sido expresarte, porque una vez lo platicamos, me acuerdo al inicio Sí, en del efecto. semestre, de que te sentías muy deprimido tal vez o muy cansado de esa modalidad y explicar en esa modalidad de cámara apagada y salón virtual. Entonces quiero que tal vez si puedas recordar un poco lo que hablamos aquella vez, Sí. escuchamos. Aquella vez platicamos sobre cómo esa interacción física se distingue de la digital o la que es en línea, porque precisamente estos gestos que realizamos, la forma en que hablamos, no es igual a cómo es en línea. Hay gente que expone, pero con la cámara apagada por cuestiones como la pena o la falta de recursos, pero obviamente escuchar solamente la voz y escuchar una entonación muy monótona no va a ser lo mismo que una persona hablando en público, porque obviamente en público la interacción es totalmente distinta, la gente se esfuerza mucho más y siente sobre todo, eso fue lo que hablamos,
cómo tus ideas impactan o toman más importancia en persona que cuando es en línea, porque en clases virtuales no sientes que estés hablando algo importante, sientes como que es algo más que no aporta nada útil o algo benéfico. Es el problema principal. Te empieces como que a preguntar si realmente lo que estoy diciendo está bien o si realmente el profesor pues llegó a lo que yo estaba diciendo, me entendió, tal vez, es la pregunta que te haces frecuentemente y me ha pasado porque como tú comentas, la voz, y ya hemos mencionado en muchas ocasiones cuando estuvo el compañero Yoshitaka y Alberto, mencionamos este tema de cómo el reconocimiento de la voz es muy importante para saber cómo es una persona, pero igual no es lo mismo que te diga una premisa o una idea y no veas mi cara cómo te la estoy diciendo, porque se puede malinterpretar de que es algo serio, pero a lo mejor no, y el rumbo puede tomar algo distinto si me lo estuvieras viendo cara a cara. Entonces, y esto que menciono no es algo solo de la escuela. Si queremos entenderlo, lo podemos llevar hasta en la vida emocional o amorosa de las personas, así como empiezan los problemas, porque no conocemos cómo está reaccionando la otra persona tras una pantalla. No sé qué piensan al respecto, Karey, te escuchamos, Daniel, no sé, y el público igual, que si quieren comentar, con confianza. Claro, o sea, yo siento que ese impacto es muy fuerte. E incluso los maestros lo sienten. En ocasiones he visto cómo ellos siempre buscan que los alumnos enciendan las cámaras, pues por lo mismo, porque obviamente ver a alguien hablar es muy distinto y sí se siente la diferencia. Imagino que ellos como docentes deben sentir ese impacto y más que es pandemia. Yoshi tiene la mano levantada, vamos a dársela a Yoshi. Y Kareli, si nos vas a comentar algo, adelante después. Bueno, muchas gracias. Sí. Lo que comentan creo que es una realidad que todavía vivimos. En mi caso personal, bueno, Jariel, bueno, yo sí tengo el gusto de conocerlo en persona. Somos la última generación que logró entrar en presencial. Y sí, como comenta, el habla de una persona llega a tener mucha influencia, cómo expresa sus ideas conforme al grupo, porque al final del día, por motivos personales, en un caso personal, eso hizo que yo estuviera en la jefatura del grupo. Y por ejemplo, empiezan a ver en las clases en líneas en un contexto totalmente a veces frustrante porque en una experiencia personal ahí con Caniel la conoce, con la doctora Pilar, la dinámica de la clase es un poco diferente. Entonces las personas a veces dice la doctora Pilar, ¿y qué más? Preguntas y eres el único hablando y bueno, por diversidad de causas, alguien no habla, alguien no quiere contestar y me dice, Yoshi, tú no hables, a ver que hablen los demás. Y entonces empiezo a saber cómo este punto del habla, cómo expresar tus ideas en un público, a pesar de que sea virtual, es una realidad que todavía hay que seguir trabajando y vemos que son parte de los estragos que traen las clases en línea y nos hacen ver de que hay un trabajo pendiente en un área por desarrollar que yo creo que hay las mejores intenciones por hacerlo, pero hay que sumar más esfuerzos. Y esto es algo, como lo comentas, muy verdadero y nos hace darnos cuenta de que el recurso de la oratoria se complementa muy bien con las facciones y ademanes. Porque lo que comentas de los silencios incómodos, cuando estás en clase y pregunta el profesor, ¿tienen alguna duda? Así como es el silencio, se queda 1, 2 minutos y se vuelve algo muy pesado para ti y a veces muy, muy triste porque tal vez el profesor piensa que nadie lo está atendiendo, pero es que no hay nada más que decir. Entonces también es una situación que nos afecta involuntariamente en esas partes sin querer. ¿Tiene algo que comentar, Karen? Cristian, sí, adelante. Yo quería comentar. No. Que Kareli comente. No, tú comenta, gracias, sin problema. Bueno, gracias, Cristian. Justo lo que estás mencionando es algo que me acabo de poner a pensar, porque afortunadamente solo he dado 2 clases de historia a mis compañeros en prepa, y sabes que es algo que noto igual, que si estuvieras dando una clase en presencial, esos silencios incómodos no estarían tanto. ¿Por qué? Porque hay personas, me incluyo, que a veces tenemos ganas de decir algo, pero la misma pena o el mismo miedo de que si estoy diciendo va a estar bien o estoy diciendo o voy a decir alguna tontería,
los maestros en presencial pueden percibir esa expresión que tienes de querer hablar, querer decir algo, y es algo que lastimosamente no podemos hacer en esta modalidad virtual, y siento que es algo muy pesado para ellos porque pues no pueden interactuar tanto, no pueden saber si lo que están diciendo quedó claro o no. Por supuesto, y ahora que mencionamos todos estos temas, o sea, podemos percatarnos de que precisamente las clases en línea son una complicación más porque la gente ahora se escuda de factores como la pena o el miedo para no participar. Y como un maestro no puede percibir ese miedo, no los anima. Y la gente, ya sea por más motivos, no quiere participar tampoco. Y es cuando ocurren los silencios incómodos, que nadie habla. Y por eso mismo siento que la oratoria es un factor importante aún más en este periodo de pandemia. Sí, y en términos igual de juego de poder, por ejemplo, en los salones de clase, obviamente es, es obvio quién está al frente, el profesor, ¿no? Y te puede decir, tú, di tal cosa, tú, respóndeme esto, tú, ¿qué piensas? En cambio, en la clase en línea, el profesor es un cuadrito más en la pantalla. Y no te puede preguntar algo específicamente porque ¿qué tal si no sirve tu micrófono? ¿No? ¿Qué tal si tienes una mala conexión? Y por eso se ha vuelto igual un poco más complicada esta dinámica, ¿no? Los silencios incómodos igual me molestan y me estresan mucho, o sea, son comprensibles, pero ya me ponen tenso, tenso, tenso. Entiendo muy bien a Yoshi cuando tuve clases con Pilar. El Math Class Jazz es inolvidable, pero me imagino, y en particular en la clase de la doctora Pilar, que ella pide mucho la participación de los alumnos, sí debió haber sido bastante complicado llevarlo. Y pues es uno de los retos que tenemos muy pendientes. Janiel, yo quisiera preguntarte una cuestión que nos diste un vistazo al inicio de la sesión sobre lo que se ha hecho bien o mal en la oratoria en la universidad, porque yo en primera instancia no conozco de todo los mecanismos o talleres que se han presentado para nuestra carrera, porque hasta apenas el siguiente semestre voy a cargar materias, así que no conozco tanto el historial como tal vez Derecho sí lo conoce, porque ellos cargaron materias desde el primer semestre, cargaron talleres, cargaron libres, pero en el caso de Historia no lo conocemos de todo, así que quisiera que nos comentaras qué se ha hecho bien o mal en oratoria desde que tú llegaste. Claro, bueno, pues aquí me remito igual a mis tiempos de primer año. Me acuerdo muy bien, estaba en primer semestre apenas. Y el representante de la carrera en ese entonces era el colega y amigo Orlando Salazar, que ahorita ya es egresado, que está en proceso de terminar su tesis. Y en ese momento hubo una sugerencia, no recuerdo por parte de quién, pero pues obviamente él es el conducto mediante el cual se debe realizar el proceso para solicitar una materia. La sugerencia era esa, solicitar una materia, que se imparta una asignatura, la cual en este caso era sobre precisamente oratoria. Y nos encantó la idea, a él igual le gustó la idea, y ¿cómo se puede proceder? No se preocupe, solamente necesitamos que haya, creo que eran 22, no recuerdo el número, pero era próximo. Cantidad de alumnos que firmen, pongan su matrícula y toda la onda, y con ello se puede hacer una solicitud para pues, pedir que se dé la materia. Y efectivamente, así lo hicimos, así se hizo, y con el profesor Cobó se gestionó esto como parte de una asignatura para la educación continua. Sin embargo, la situación no fue tan favorable, precisamente por como lo comentó el profesor Nahum hace 2 días, sobre cómo a veces por unos cuantos no se abre una materia y todo, pues se ocurrió la misma. Así que, ¿qué pasó? Que se abrió como libre. Pusieron la libre de oratoria que se daba en edificio central, porque se da en edificio central nada más, por el maestro, creo que Tamayo se apellida, la daban los sábados, pero se logró que la den en la Facultad de Ciencias Antropológicas como libre. Esa fue la única limitante. O sea, limitante y no, porque es una oportunidad más, pero limitante porque al ser una libre institucional, todos los alumnos de la UABI tienen acceso a poder cargarla. Y sí, en efecto, el día en el que tocaba la tele yo no la pude cargar, pero el día en el que tocaba, había compañeros de derecho, me acuerdo muy bien que iban,
habían compañeros de otras carreras, inclusive de otros campus. Me acuerdo que iban muchachos de ciencia de la salud, porque iban, ya saben, vestidos de blanco, ¿no? Porque son sus uniformes. Y llegaron a tomar la clase de oratoria ya en nuestra facultad de ciencias antropológicas. Entonces es muy curioso, porque pues este esfuerzo se logró y se hizo. Sin embargo, pues hubo esa como que limitación. Hoy por hoy sigue ofertándose la asignatura de libre de oratoria. El profesor también es el que la sigue dando. Y pues esta es la única oportunidad, porque tristemente es la única oportunidad que se tiene por parte de la institución que es la UADY, para poder acceder a este tipo de asignaturas o cursos. ¿Y cómo sientes la asignatura? ¿Es suficiente para los requerimientos o le faltaría un poquito más? No, pues yo no la tomé, pero... No, tomaste. No la tomé. Pero tuve dos compañeros, porque es que, bueno, no lo saben tampoco, cómo es el proceso de carga de libres. De hecho, tengo que hablar con ustedes porque ya chequé y vi que ustedes cargan obligatorias el mismo momento que se cargan libres. Y eso va a ser un problema. Luego hablamos. Pero en resumidas cuentas, el momento de la carga de libres es una matazón total. Destrucción, muere ese. Así de fácil. Y, y pues la verdad es que no pude cargarla, pero unos colegas sí pudieron cargarla de mi salón 2. Y la verdad es que siento que sí les ayudó mucho, porque en primer semestre igual un poco trabados que estaban, y luego después en la materia que les afectaron para lo que fue nuestro segundo semestre, que la tomaron, pues ya uno lo nota cuando pasan a exponer, o cuando hablan, o cuando participan, un poquito más soltados, un poquito más coherentes en las ideas, y yo creo que les estuvieron dos compañeros de mi salón que la tomaron. ¿Vas a comentar algo, Cristian, o...? No, realmente vi por ahí que Alessandro levantó la mano, por si gustan dar la palabra. Sí, como vi que moviste tus facciones así para hablar, dije, va a comentar. No, se me cae mi teléfono. Yoshi, te escuchamos, adelante. Como comenta Janiel, esa libre es la única oportunidad de cargar algo con oratoria. Yo no la cargué el semestre pasado, bueno, no, en el periodo de verano que se ofertó, porque, como dice Janiel, cargar libres institucionales es una lucha encarnizada, es así como los Juegos del Hambre, pero de la UADY. Y el C6 se cae y tienes que estar recargando la página hasta que te deje acceder, y luego que accedes, te dice este cupo, ya no hay cupo para la materia, y es un dolor de cabeza. Pero otra colega mía, Pamela, ella lo carga, y pues por diversidad del destino nos toca entrar en un mismo equipo, en este caso para la materia del profesor Justo. En la materia del profesor Justo hay un video que se tiene que hacer al final del semestre, que es de cine mexicano. Entonces escribíamos un guión entre ella y yo, y por ejemplo el momento de que acomodo los audios, porque yo hago la edición, veo cómo se expresa Pamela y todo, porque Pamela la conozco, no, hay un gran cambio en cómo habla, cómo expresa las ideas. Entonces dije, y le preguntamos, ¿y qué tal estuvo la de introductora oratoria? Y me dicen, la verdad, Yoshi, muy buena, el profesor a todo dar, me encantó, me ha servido bastante. Me dijo que pudo sobrepasar algunos de sus miedos de hablar en público, a pesar de que fue en virtual, pero aún así hablar a veces entre tantas personas para algunos no es tan grato. Entonces ha sido una buena iniciativa, y como dice Janiel, a veces hay estas limitantes, por ejemplo, es que es un institucional libre, y que CISEI es algo así como nunca sabes qué te vas a pasar con CISEI. Así que, pero pues son estas cosas que vienen, pero pues hemos visto de que se están haciendo los esfuerzos, y esperemos que en algún futuro haya más presupuesto para trasladarla en la facultad. Esperemos que en algún momento. Gracias, Yoshi. Y ahí vendría... Así, adelante, Cristian, no, adelante. No, perdón, disculpa. Como mencionan ellos, me han comentado más compañeros de semestres posteriores que tomaron esa libre y que efectivamente es muy buena, que no se arrepienten de nada y que el maestro es muy bueno. Pero el problema es, como ustedes mencionan, la carga de libres es una masacre, de verdad. Y más como estamos confinados, la conexión no siempre es buena. Así que si de por sí hay falla, con tu conexión mala, es
Es triste. Yo personalmente cargué la libre que yo quería, pero fue un problema porque el cupo se va gastando rapidísimo, demasiado rápido. Gracias, Cristian. Kareli, ¿tienes algo que comentar, preguntarles? Te escuchamos. Más que comentar, complementando lo que dijo Cristian, y me acaba de surgir la curiosidad, si solo cuando cargué mi taller en la prepa, porque pues yo quería danza, o sea, jazz en la prepa es de las más peleadas, si solo cuando lo cargué se me cayó 2 veces la plataforma y a los 5 minutos se había llenado todo el cupo. Y eso que estaban en 4 horarios y diferentes días. O sea, no me quiero imaginar qué dolor de cabeza va a ser cuando carguemos las libres. Porque como bien dicen, todos queremos algo y vamos a estar ahí haciendo lo posible para conseguirlo. Gracias, Kareli. Creo que podemos abrirle al público si quiere comentar algo más. Podemos esperar un momento a ver si alguien levanta la mano, si no, continuamos para conocer sus opiniones al respecto de todo lo que hemos comentado. Sin pena, oigan, sin pena. Ay, se cayó. Sin pena, oiga. Sí, me cayó. Pásele, pásele. Bueno, si no hay comentarios, podemos pasar a la siguiente, que ahí sí creo que va a haber mucha participación con esta pregunta que se me acaba de iluminar para ustedes, y yo sé que también tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahorita mismo. Ya hablamos sobre la importancia de la oratoria, que en el salón de clase, en las actividades, pero yo quisiera preguntarles a Janiel y a Cristian y al público también que está aquí, porque al fin y al cabo ellos también están presentes. ¿Cómo es más fácil desarrollar los conversatorios, los seminarios, las charlas de este tipo, presencial o virtual? En el caso de Janiel, pues nos puede dar su contraste. En el caso de Cristian, nos puede dar sus impresiones ante este tipo de actividades. Y en el caso del público, pues que nos comenten si ya han experimentado lo presencial, cómo se sienten más cómodos. Quien quiera responder. Bueno, eso es un poco complicado porque es que me voy a graduar de Derecho igual ahorita. Es que depende. Porque voy a poner un ejemplo, que un encuentro nacional de estudiantes de historia, por ejemplo. Tú tienes que cumplir cierto número de asistencia a mesas y a conferencias magistrales. Pero puede ser que no todas te gusten o no todas te llamen la atención. Sin embargo, estás obligado a ir. Y en ese sentido puede resultar pesado. En cambio, lo que no se debe hacer, pero ocurre, que si es en línea puede hacer una chafa. Se conecta y quizá lo está escuchando mientras hace otra cosa, ya sabes. Es un tema que no te importa, ¿no? O sea, en ese sentido de pensar en comodidad, resulta mejor hacerlo en línea. En otro sentido, obviamente, quizás si es un tema que te gusta muchísimo y que te llama la atención, yo creo que obviamente resulta mejor que sea presencial, obviamente, porque igual y tener a un conferencista magistral enfrente es algo increíble. Aunque por otra perspectiva, si hablamos como se dijo en las sesiones anteriores, de que hay unas que solamente pueden ser en línea, por ejemplo un seminario, un taller, un curso de un profesor que es imposible que venga acá, que creo que Karel dio el ejemplo cuando tomó su curso aquel sobre la muerte, que eran profesores de España y no sé cuántas cosas, o sea, que no van a poder venir. Y pues está esa facilidad de que sea en línea. Así que por eso insisto nuevamente con el depende, porque sí está un poco complicado. Si uno tiene la posibilidad de asistir en lo presencial, pues que asista, ¿no? Pero igual y no cerrar quizá por completo a la opción de que sea en línea. Oye, Hani, y por ejemplo, ¿cómo ves? ¿Hay más participación presencial o virtual? Desde tu punto de vista. Virtual, presencial. Bueno, es que igual depende, porque en el caso de la Semana de la Antropología, sentí que hubo más participación virtual. En el caso de las actividades que ha organizado la licenciatura en Historia, tanto de estudiantes como de profesores, de charlas, la asistencia presencial es mayor. O sea, es un poquito paradójico, ¿no? Quizá, pero es mayor en presencial.
Y, y varias veces porque nos dicen, no, es que es tal cosa y termina siendo otra cosa. O porque algunos profes nos llevan de a fuerzas, pero en presencial hay más actividad de parte de historia, pero de parte de la escena de la antropología, y es lo que se discutió en la junta del consejo que hubo, consejo interno de la facultad, que en otras semanas de la antropología no cerrar la opción a que se abierto en algunas actividades, precisamente por el exceso. Así que ahí igual está, como que todavía mucho al aire, pero pues es mi conclusión. Gracias, Daniel. Vamos con Cristian y luego con Kareli, que tiene su mano levantada. Adelante, Cristian. Claro, como Janiel menciona, influye mucho el tipo de actividad que sea. Por supuesto, hay que tomar en cuenta un factor que es qué tan disponible está para las personas, porque si hablamos en cuestiones presenciales, hay gente que no puede ir, ya sea por cuestiones de tiempo, factores económicos. En cambio, si lo hacemos virtual, la gente que realmente está interesada se va a incluir sin importar qué. Reitero, obviamente, si es una actividad que requiere que sea presencial totalmente, ya sea por las actividades que se realicen, por todo lo demás, puede ser presencial. Pero ahora, sobre todo que estamos en pandemia, creo que siendo temas que nos interesan, no hay ningún problema en que se haga en línea, que se haga virtualmente, porque todos se pueden unir, claro, si es que están interesados. Esa es mi perspectiva. Gracias, Cristian. Kareli, te escuchamos. Sí, justo para comentar lo que pues ya dijo Janiel, tuve la oportunidad de estar en un coloquio que fue la representación de la muerte en el siglo XV, donde hubieron maestros de Rusia, España, de Colombia y Venezuela. Y siento que hubiera sido muy diferente en modalidad presencial porque pues tenía que ir hasta la Ciudad de México a tomarla, ¿sabes? Y probablemente ellos tampoco hubieran podido ir porque son maestros, son directivos y tienen otras cosas que hacer. Y esto lo comparo también con un evento que tuve en la Filey hace 2 años, donde me tocó dar una conferencia sobre el manga más que dibujo japonés, vamos a decirlo de esa forma. Allá pude estar en contacto con las personas, pude ver sus expresiones, pude sentir si les gustaba, si no, pude saber qué tenía que decir, qué podía decir y cómo lo tenía que decir. Pero pues en cambio, virtual a veces uno puede estar haciendo demasiadas cosas, puedes estar con la cámara apagada y como dijo Daniel, podrías estar haciendo un montón de cosas, nada más te conectas y continúas con tu vida. Y pues les voy a confesar que yo también lo hice porque para este coloquio estaba en horario de clases, o sea, de 8 a 12 son mis clases y de 10 a 4 empezaba y terminaba ese coloquio, o sea, con un oído en la escuela y con otro oído en el coloquio, o sea, fue muy, muy complicado, pero se logró. Daniel, te escuchamos. Adelante. Sí, y también hay otro factor que se me pasó a comentar, que es sobre la oratoria ahora por parte de los ponentes en estas actividades, que es un tema igual que es vital. Vamos a limitarnos aquí a lo presencial. Hay actividades presenciales en las que hay ponentes que se ponen literalmente a leer su ponencia. Y es una cosa que en lo personal no me gusta, porque te da sueño, te quedas así de... Y no sé, puede llegar a ser un poco pesado. Si por ejemplo son 3 ponentes y los 3 se pueden leer, quiero decir, es comprensible que haya personas a las que se les dé más trabajo y así, ¿no? Justamente por lo mismo, por el poco apoyo institucional a la oratoria, como hemos hablado en repetidas ocasiones. Pero igual ocurre con académicos. Hay académicos en esos diversos coloquios y diversos eventos que son excelentes, fabulosos investigadores, pero que al momento tal vez de presentarlo de manera oral, sí hay bastante traba, tal vez porque no se dedican a la docencia y solo se dedican a la investigación y por eso mismo quizá tengan la dificultad de expresarse oralmente, ¿no? Sus expertos en escrito, pero tal vez el oral les da mucho trabajo. Y sí pasa, porque me ha tocado ver algunos
casos de eventos así, en los que inclusive el magistrado, o sea, que se le llama ponente magistral, conferencista magistral, es así como que chispas. Está muy interesante lo que dices, pero como lo dices, da trabajo estar ahí, ¿no? Y creo que ese es otro punto importante a considerar, porque pues a fin de cuentas el público, ¿no? Que por lo general es grande en este tipo de eventos, termina así como que emanando la vibra de tal vez un poco de... Pero pues a fin de cuentas yo pienso que es algo normal debido a la naturaleza de su trabajo, que tiene poco acercamiento con la expresión oral. ¿Ustedes consideran que, por ejemplo, ya a partir de toda esa etapa que estamos viviendo, que no sabemos cuándo va a terminar, pero pues seamos hipotéticos y digamos que acaba el próximo semestre, algo que en realidad no va a pasar, pero pues supongamos que pase. Esas modalidades de hacer los conversatorios en línea se van a apropiar de gran parte de los conversatorios que se hagan en presencial cuando se tenga la oportunidad. O sea, mi pregunta va dirigida a que si las facultades están conscientes de que más alumnos van a pedir más conversatorios así en línea que en presencial por su comodidad tal vez. Entonces yo quisiera saber si su opinión acerca si la UADY como tal está lista para visualizar de esa manera, que tanto seminarios como aniversarios mayormente se tendrán que hacer en línea porque ya se probó y sea lo que sea, funciona de alguna forma. Entonces quisiera saber su opinión al respecto. Quien quiera adelante, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Y como hemos comentado en otras ocasiones, esto de la modalidad virtual vino para quedarse en muchos sentidos. Y creo que uno de esos sentidos es precisamente el adoptar, pues que sean de esta manera, en diversos eventos, conversatorios, seminarios, bla, 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 porque hay una facilidad en cuanto al acceso por parte de mayores cantidad de gente que se encuentran en otros lugares. Ciertamente, como se ha dicho, no se debe tampoco negar que sea presencial. O sea, si tú puedes ir, pues anda, pero que también se transmita, o que también esté en un Teams, o que también se ponga en un Facebook Live, o un StreamYard, o lo que sea, ¿no? Pero para que otras personas que tal vez no están ni siquiera en el mismo estado, pues tengan el acceso, ¿no? Pero a fin de cuentas yo creo que es algo que va a implementarse. En el caso particular en la facultad, la misma directora abogó para que esto se mantenga igual en próximas semanas de antropología, para que sigan habiendo eventos virtuales, y yo creo que así va a ser, porque pues, es un aprendizaje que nos hemos llevado de este contexto. Adelante, Cristian, te escuchamos. Sí, definitivamente concuerdo con lo que Janiel dijo, porque precisamente este factor de virtualidad vino a quedarse, porque por supuesto hay actividades que lo requieren y otras que no, pero al fin y al cabo, así como hay gente que puede ir, hay gente que tal vez no pueda ir por cuestiones médicas y económicas y prefiera verlo por streaming. Yo siento que el streaming es algo también muy importante y relevante y pueden combinarse ambas, pueden combinarse y creo que podría salir algo muy bueno, algo que la UADY podría aprovechar precisamente para tener más alcance, que es lo más importante. Quien quiera que pueda unirse, que lo haga de la forma en que guste. Gracias, Cristian. Carly, ¿tienes algo que comentar? De hecho, pues es más dirigido a lo que ellos igual mencionan. Es muy cierto y creo que es como ha mencionado Janiel al principio, se menciona en clases anteriores, bueno, en sesiones anteriores, que esto es muy redituable para llegar a más personas que, como bien dijo Cristian, no tienen la facilidad. ¿Y sabes que también pasa igual? Esto lo he notado en algunas cuestiones de los encuentros, que a veces las personas no tienen la cuestión monetaria, no tienen la facilidad y esto les va a brindar una oportunidad. Aunque esto sí quiero aclarar, que la gente debería de inscribirse a estas cosas porque les gusten, no porque les van a dar un papelito, porque en la mayoría te dan constancias
Y no es el chiste si al fin y al cabo solo vas a tener el papelito y qué te vas a llevar de eso. O sea, hay gente que está ahí dando todo para que tú aprendas, para que tú experimentes algo nuevo, para que te guste. Y la oratoria también va muy importante para que nosotros, la audiencia, podamos obtener lo que ellos nos quieren dar. Exacto, y no sé, yo espero que eso que comentas, Kareli, esa satisfacción de estar en una práctica que te gusta, de un tema que te agrada, pues porque yo creo que debido a lo que he visto en los últimos 3 días que hemos estado en esta onda del conversatorio y en ese el cuarto día y ya mañana el final, que ha sido un trabajo enorme, enorme y largo, yo considero que los que estamos aquí presentes, escuchando, o los que han participado muchísimo en las sesiones anteriores, sienten esa motivación de estar aquí porque les agrada. Y ya no nos comentaba, ayer nos comentó Pedro, me parece que fue Pedro, que a él le encantaba, que le encanta la oratoria y que él encontró este evento porque se lo pasaron, porque sabían que le gustaba. Entonces, y también eso va combinado con el alcance que nos comenta Cristian, que incluso es increíble que aquí hay gente de derecho, aquí hay gente de medicina, aquí hay gente de contaduría, que fue el primer día que nos hizo una pregunta a la chica de contaduría, o sea, hay gente de turismo, y yo no sé qué tan posible sea tener este alcance si estamos en presencial, tener un público tan diverso. No tengo la menor idea si eso fuera posible. Tampoco fuera posible tener al maestro Nahum, que estuvo ayer el martes con nosotros, cuando sus tiempos no le alcanzan para estar en ese tipo de actividades. O ayer con Naomi e Ibna, que tampoco considero que hubieran tenido el tiempo para estar presentes el día de hoy. Entonces, yo creo que este factor que también estamos recapitulando es muy importante y que combina todo lo que estamos hablando ahora mismo y que cuando yo estaba inscribiendo a los participantes me di cuenta, oye, hay muchos, aquí hay historia de medicina, gente preguntando sus dudas en el correo, lo respondes, individualmente si se agregan o no, están ahí presentes porque les llegó la información gracias a ese alcance de las redes sociales hoy en día. No sé si tienen algo más que comentar antes de entrar a otro bloque. El público, si quieren comentar algo al respecto, los escuchamos. Adelante. Si no, pues para pasar al siguiente bloque de la sesión. Bueno, considero que no, porque no hay manos levantadas, así que vamos a ir a la siguiente parte, que son preguntas que se me están viniendo a la mente y quiero aprovechar que están aquí y que el tema lo permite, porque este tema de la oratoria en nuestra vida universitaria puede ser que se piense que sea similar al primer tema que tuvimos, que fue la oratoria en las clases virtuales. Pero aquí estamos como que es como que un salto de lo general a lo particular en este caso, o viceversa, vamos a este tema en específico. Y yo quiero preguntarles a ustedes, supongamos, aquí es una manía de suponer cosas, pero supongamos de que ustedes quieren acceder a ser presidente estudiantil, pues supongamos. Sé que a muchos no les gusta la política, pero vamos a suponer a ver sus respuestas. Supongamos, ¿ustedes cómo harían para promover esto de la oratoria de forma más tangible en los estudiantes? Hacia primera instancia, ¿qué pensarían ustedes para promoverlo? De que si yo ya me di cuenta en años anteriores de que está faltando algo, ¿cómo yo atacaría esa parte que nos falta para agarrar emocionalmente, personalmente, psicológicamente, si lo quieren ver así, a la sociedad estudiantil? ¿Cuáles serían sus respuestas al respecto? Definitivamente el uso de las redes sociales es algo que tiene mucho alcance y que podemos aprovechar para conseguir lo que en este caso estamos buscando. Por ejemplo, por medio de Instagram, se nos permiten las historias, se nos permiten hacer pequeños cortos que podemos publicar en Facebook. Yo siento que son la manera más contundente de promover esa clase de actividades. Ani, ¿te escuchamos? Claro, sin duda alguna las redes sociales
Y también incentivando que hayan talleres, que hayan algún otro tipo de actividades como pues, justamente este conversatorio para pues ir creando o incendiando esa chispita o dándole a los interesados pues un poco de este contenido del que pues, tienen ganas, ¿no? Sin embargo, pues aquí entran nuestros problemas. Por ejemplo, el buscar a alguien que lo dé. Quizás, y en este caso están ustedes, pero quizás en otro caso no haya pues, gente que lo quiera dar de a gratis. Lo que están haciendo es a gratis, y es otra cosa. O que no tengan el tiempo, bueno, son mil y un cosas que no pueden limitar, o que inclusive no se les antoje a armar este tipo de actividades, porque sí pasa. Es un trabajo extra realmente, y ustedes lo saben bien porque lo están organizando. Así que es una cuestión difícil, pero que se puede hacer por parte de esas personas. Adelante, Gary, te escuchamos. Sí, yo quisiera hablar. De hecho, me acabo de imaginar toda mi campaña política, pero más, no es cierto, no me ponen, por favor, amigos. Para el caso de las redes sociales, eso es algo que vimos en marketing digital. Los videos que no sean mayores de 1 minuto, porque a la gente le fastidia estar más de 1 minuto viendo un video. En un video con la oratoria, tienes que emplear sí o sí la oratoria, dar en el punto conciso y seguro de lo que tú vas a hacer cuando ganes. Y en el hipotético caso que uno gane, yo ya me imaginé, yo gané, por ejemplo, lo primero que podrías decir, ¿saben cómo llegué aquí? Por la oratoria. Ustedes, si yo pude, ustedes lo pueden lograr. O sea, boom, atacaste un punto muy directo y conciso, dando a entender que gracias a eso tú estás donde estás. Y sería algo muy bueno de trabajar para las personas que próximamente sean líderes estudiantiles o los líderes estudiantiles que tenemos hoy en día. Fíjate que eso que acabas de comentar me parece muy interesante, como que es lo que nos comentábamos ayer, de encontrar la necesidad para atacar más directamente a tu público. Eso es muy importante y me gustó cómo lo mencionaste, porque cuando tú le aclaras, por ejemplo, yo no sé cómo esté la onda aquí de los presidentes estudiantiles, todavía no tengo muy clara esa idea, pero el tener una comunicación constante, y no solo me refiero a una comunicación constante en sus páginas de Facebook, sino que te esté viendo, así como estamos ahorita. Y yo creo que eso sería una forma, y no sé qué opinen ustedes, y me gustaría conocer su opinión, de estar cercano a la sociedad estudiantil, de que frecuentemente nos vean a sus no autoridades estudiantiles, a sus representantes estudiantiles, que es diferente la connotación que se le puede dar. Son nuestros representantes, no son nuestras autoridades. Entonces, yo creo que esa parte de decir, oye, ¿por qué no hacemos cada 15 días, aprovechando lo que ya hemos mencionado, que lo de línea se va a quedar para siempre ya en las escuelas, cada 15 días se reúne un grupo de personas, el que quiera, de la comunidad estudiantil, como estamos nosotros ahorita, por ejemplo, y hablamos, charlamos, qué les ha parecido, tienen alguna duda, qué inconformidad tienen. Y yo creo que esa es la forma más hábil de reconocer los principales problemas que hay en la comunidad. Porque muchas veces esto pasa, se cree que se diagnosticaron los problemas, hay una creencia, pero no hay algo seguro. Y estas perspectivas de tener una cercanía cara a cara, aunque no es cara a cara por la situación, pero sí de que me estés viendo y me estés escuchando y que veas que te estoy viendo cara a cara a tus problemas y que te daré una solución porque ya te reconozco como sociedad estudiantil. Yo creo que eso sería lo principal que se tendría que hacer. Así. Y yo creo que habría una mejor conexión, un mejor lazo representante-sociedad y marcharían mejor las cosas de esta manera, para mi opinión, la verdad. Vamos con Carelli y luego con Janiel, con su intervención. Sí, ¿y sabes con qué estoy relacionando lo que dijiste? Con la llamada que organizó, creo que fue Janiel, al final de nuestro semestre, para preguntarnos qué tal, cómo hemos tenido este proceso de las clases virtuales. Y eso estaría, perdón, pero tengo mi lápiz, y eso estaría muy bien que lo hagan,
pues las personas que han sido electas para ser nuestros representantes ante diferentes autoridades. Y más que nada, es como un informe de lo que ellos quieren hacer o lo que ya han hecho y platicarnos, no, pues nosotros queremos hacer esto o pensamos esto y pues ustedes son al fin y al cabo a las personas a las que represento. Ustedes también tienen que estar conmigo codo a codo trabajando porque al fin y al cabo, si es un representante estudiantil, no es individualista, necesita de todos para poder llegar a lo que va. Y sería algo muy, muy bueno y espero que pues nuestros líderes estudiantiles, si en algún momento les llegue este video, lo puedan ver y consideren esta propuesta que ha surgido de nuestra plática y no sé cómo los demás vean lo que estamos haciendo ahorita, ¿saben? Y es correcto porque la mejor forma de que una sociedad estudiantil se vea involucrada en esos aspectos es haciéndolo una cultura, es haciéndolo una costumbre. Si yo veo durante mi sesión, durante mi administración, la verdad no sé cuántos años son de presidente estudiantil, pero durante mi administración veo, son 2 años, 2, 3 años, bueno, si veo y hago esto constantemente, se va a hacer una costumbre y tal vez sea algo que el próximo tome como referencia y se vuelva un estilo particular, tal vez en nuestra facultad, y ese estilo sea reflejo de otros. Entonces yo creo que este es un punto que incluso, como dices, Kareli, que les llegue a ellos y que tomen esta idea porque sería muy interesante lo que estamos plasmando, lo que estamos poniendo sobre la mesa. Esta es no rendición de cuentas, pero sí reconocimiento cara a cara de nuestros mandatarios, de nuestros representantes, escucharlos, verlos, apreciarlos, comentarles nuestras inquietudes y que ellos en vivo, cara a cara, las atiendan. Creo que es muy esencial lo que estamos diciendo. Te escuchamos, Daniel, y luego vamos con Cristian. Gracias. No, sí, desde luego, los líderes estudiantiles. Y eso es un tema igual que puede llevarnos toda la tarde. Así que me voy a limitar a lo segundo. Lo que sugieren ustedes es interesante, pero igual hay que aterrizarlo un poquito. ¿A qué me refiero? A que quizá pueda ser organizado a modo de seminario permanente, como se le llama, en la que periódicamente se realizan cierto tipo de actividades, en la que se desarrolla un tema específico por cada sesión, cada 15 días, o cada mes, o así cada semana, dependiendo de cómo se organiza, ¿no? Sin embargo, esto requiere, pues, en primer lugar, un diagnóstico, porque en segundo lugar, un diseño, en tercer lugar, una implementación, ya posterior, si se da, una evaluación. Pero estos dos primeros pasos son vitales, el diagnóstico y el diseño, porque primero para saber qué estás intentando trabajar, cómo lo vas a utilizar, con quién, dónde, cómo, etc. Y luego plasmar todo eso en el diseño, en donde viene, diría yo, la parte más difícil, porque es cuando tú tienes que empezar a buscar cómo se va a llevar a cabo, quiénes van a intervenir, porque si es, por ejemplo, un tipo de club que se reúne cada 15 días, desde mi punto de vista no va a tener más alcance, quizás después de 3 sesiones, porque va a ser lo mismo. Sin embargo, si se le da a cada sesión un tema específico, con alguien específico, y de esta manera se va armando, pues puede salir muy bien. Pero es cuestión de eso, de buscar la gente, de buscar el lugar, de buscar el horario, de bla, 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 bla. Pero pues es algo que se puede hacer, sin duda alguna. Me gustó cómo aterrizas el tema, Daniel, y tienes mucha razón. También creo que lo que podríamos agregar a tu lista de pasos sería la demanda. Si los estudiantes no pedimos esto, yo creo que nunca se va a hacer. También podría ser un caso. Pues la viabilidad es uno de los factores principales. El de exigir o de pedir esas actividades y que se haga como tú nos has mencionado, con temáticas distintas para evitar la monotonía, que es algo que muchas veces pasan en las conferencias matutinas del presidente, que hay una monotonía que ya no te da ganas de verlo. Pero si hubiera un tema exacto, como tú mencionas, cada sesión, cada 15 días, cada mes, y se desarrolla muy bien, correctamente, saldría algo bueno y me gustaría verlo en algún punto, esta idea transformada y aterrizada. Cristian, ¿ibas a mencionar algo?
Sí, de hecho, se me hace curioso cómo es que la oratoria nos hace plantear esas actividades. O sea, es el medio para que nosotros planeemos esto, lo hagamos cumplir y justamente eso como comunidad estudiantil nos une y nos desarrolla, nos hace más grandes, nos hace más afectivos entre nosotros. Por eso mismo creo que es muy importante destacar que incluso en factores como este influye la oratoria. Exactamente. Muy correcto. Kareli, ¿vas a comentar algo también? Sí, de hecho me pareció algo muy curioso lo que mencionó Cristian, porque justo como se habló también en sesiones pasadas, la oratoria está presente en muchos, muchos lados, o sea, podemos encontrarla en cualquier lugar. Y me ha dado la curiosidad, o sea, perdón si a alguien le va a molestar la pregunta que pues, tengo, es que me ha dado la curiosidad de cómo ustedes se visualizan en un futuro empleando esto. Por ejemplo, si Cristian va a ser algún abogado, ¿cómo se ve usando la oratoria en algún juicio? Si Janiel va a ser algún doctor investigador, algún directivo de un museo, ¿cómo te ves usando esto? O sea, ¿cómo te ves usando este recurso? Claro, precisamente por esto mismo que el abogado debe ser un buen orador, se me hace muy triste y lamentable que no se incluya en el plan de estudios. O sea, es un poco contradictorio tal vez, pero definitivamente la oratoria marca un antes y un después en tu vida. Y como profesional, en medio de los juicios, el ser contundente con los datos, con los argumentos, te asegura, si no una victoria, lo más cercano a ella, porque por supuesto tienes que ser convincente en todo momento, tienes que ser claro, breve, específico. Y con esto yo imagino como una persona que más allá de ser soberbia, sabe hacer su trabajo de la forma correcta, adecuada y completa. Janiel, te escuchamos también con tus respuestas y adelante. Claro, pues en mi caso, yo no tengo idea. O sea, creo que es mucho más claro pues ya saben, ¿no? ¿A qué va? Yo honestamente no sé qué voy a hacer después de la carrera, yo quiero un posgrado, pero después no sé qué voy a hacer, no sé si voy a hacer investigación, no sé si voy a hacer docencia, no me lo he planteado aún, tengo que hacerlo, pero sea el contexto en el que fuere, creo que va a tener relevancia la, la oratoria, ¿no? Un docente, creo que el profesor Víctor Hugo lo dice siempre, todos en algún momento vamos a estar frente a un grupo, o sea, los historias. Y si tú tal vez no tienes este dominio de la oratoria, te comen. O sea, y eso es algo cierto. Y por otro lado, si tal vez es únicamente investigación, al momento de expresarla, difundirla en esos momentos, como ya indiqué, que ocurren en los encuentros, en las conferencias magistrales, para que no pase precisamente lo de ponerse nada más a leer el trabajo. Creo que es importante en cualquiera de los aspectos, y obviamente hay muchísimos más, ¿no? Que si en un museo, obviamente hay que trabajar con gente, que si en gestión patrimonial, que si en un archivo incluso, o sea, donde fuere. Creo que es importante desarrollar esta habilidad. En mi caso, bueno, mi pasión siempre ha sido la historia, pero mi sueño es ser docente de bachilleratos, de universidades de esos niveles educativos. Y yo me veo, respondiendo a la pregunta de Karel también, me veo haciendo, pues, mi trabajo, obviamente, que de la mejor manera posible, pero corrigiendo las cosas que no me gustaron cuando fui estudiante. Yo creo que eso también sería lo esencial. Si a mí como estudiante no me agradaba que un profesor hiciera tal cosa, mi objetivo va a ser, bueno, vamos a arreglarlo cuando yo esté frente al grupo que tenga y hacer las cosas de la mejor manera posible. También usar esta de la oratoria, no simplemente como el canal, ¿no? De que para que yo te dé tu clase, ya sea bueno, en las preparatorias se acostumbra de que si das historia, das literatura, si das literatura, das sociología, si das sociología, das estructura socioeconómica de México, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo como el canal, sino como la forma en que los estudiantes tengan la capacidad también para que ellos se atrevan. Porque obviamente a mí no me gustaría estar siempre frente al grupo con mi plumón y dando la clase, sino que a mí me gustaría siempre hacer ese tipo de actividades en donde estamos varios discutiendo y no realizarlas en el sentido exacto de que se haga una monotonía, como mencionaba Janiele en el caso de nuestra idea, sino que nos esforcemos un poco más para hacer algo nuevo,
algo fresco. Yo creo que esta generación, yo siempre he pensado que nuestra generación, nosotros ahora mismo, tenemos esa capacidad y esa oportunidad para cambiar muchas cosas que se están haciendo y darle un nuevo sentido a todo. Desde el jefe que no entiende a sus empleados de alguna forma, desde el maestro que no entiende al estudiante, desde el estudiante que no entiende al maestro también, porque muchas veces alejamos al maestro de la imagen humana que tiene. Entonces, son muchos factores que podemos cambiar y que se puede dar la oportunidad para hacerlo también. Vamos a ir con Manuel, que tiene dando el que es parte del público, y ya luego vamos con Janiel, Cristian y Kareli. Adelante, Manuel. Buenas tardes, nuevamente. Qué bueno que comentas esto, Emiliano, de cómo a veces en las escuelas ponen a docentes en áreas que no son las que ellos han estudiado. Eso me ha pasado mucho en la prepa donde vengo, que uno de mis maestros de inglés, que no ni siquiera llegó un semestre, era maestro de literatura y lo pusieron a dar inglés. Y el maestro estaba de que no se hallaba y pues lo que hizo, recomendó y trajo de suplente a uno de sus alumnos que él sí está estudiando idiomas y lo dejó que él diera la clase y se dio de baja. Así fue la manera, porque igual, como dices, no solo, o sea, como alumnos a veces podemos no entender o no ver que igual los maestros son humanos, igual las propias escuelas, de verdad, siento que sobreexplotan mucho a los maestros, ya que igual de mi misma prepa, era temporada de exámenes. Una maestra daba a 5 o 6 grupos y querían las calificaciones al día siguiente, en grupos como de más de 30 personas. Y pues desgraciadamente esa profesora, antes de que nos diera calificaciones finales, fue despedida y fue una profesora que sí, fácil puedo decir que ha sido la mejor profesora de esa preparatoria en la que estuve. Manuel, ¿y tú cómo te ves en un futuro usando la oratoria en tu rama laboral? Respondiendo igual a la pregunta. Buena pregunta, ya que el área a la que aún no decido exactamente a qué área voy a irme, pero estoy entre abogado fiscal o abogado ambiental, que pues, que no saben, el abogado ambiental es más o menos el que ve en los lugares donde se encuentre, donde se deben construir distintos, pues donde se quiere construir. Entonces supongo que en ese caso, si al final termino decantándome por la opción de abogado ambiental, sería el aplicar la oratoria al hablar, al poder comunicarme con mis clientes y decirles, ok, puede que en esta área no podamos construir porque hay una especie en peligro de extinción o estamos invadiendo el hábitat de alguna especie que pues no tenga mucho lugar donde vivir. Y siento que más o menos así sería el uso que le podría dar a la oratoria. Y pues de la otra área no me llega a la mente una manera de aplicarla, ya que pues necesito meterme un poquito más. Pero pues siento que así es como yo la aplicaría en este caso, si me fuera del lado ambiental. Gracias, Manuel. Invitamos igual a los oyentes a que si quieren pues, compartirnos estas ideas igual de cómo se ven usando la oratoria, porque como mencionábamos, hay una infinidad de estudiantes de muchas carreras y sería interesante observar el contraste también de cómo usarían ustedes esa rama tan importante. Mira, ya nos levantó la mano Pedro también. Vamos a hacerla a Pedro y ya le vamos a ustedes también para que un participante también hable. Adelante, Pedro, te escuchamos. Gracias y buenas tardes otra vez. Le di un poquito de vueltas y es que, por ejemplo, yo estudio medicina y entonces nosotros tenemos
diversas áreas de desempeño aparte de la clínica, ¿no? En la clínica yo creo que es muy evidente la manera en la que nos puede ser útil el saber expresarnos de una, con el temple, la responsabilidad y la objetividad que implica a veces dar un diagnóstico o explicar un tratamiento, todo eso, en cuanto a la parte clínica. Pero pues también está la parte docente, que es básicamente sin esa no vivimos, creo que eso en cualquier profesión. Y a nosotros nos pasa mucho, mucho que nuestros docentes pues son especialistas generalmente del área que nos enseñan, ¿no? O sea, algún cardiólogo, algún epidemiólogo, etcétera, etcétera. Y nos pasa, es pan de cada día que es un excelente doctor, es un excelente clínico y uno lo puede percibir, pero no es un excelente docente. Porque yo puedo ver y puedo darme cuenta de cuánto sabe y de cuánto tiene en la cabeza y cuánto puede compartir, pero cuando lo comparte no me llega y no le entiendo y no sé, simplemente no logro estar en la misma página que él o que ella para poder pues comprender lo que sea que me quiera explicar. Entonces, eso es, digo, la verdad es que no he pensado, bueno, sí me ha pasado por la cabeza porque pues tengo la habilidad de hacer docencia alguna vez, no sé si lo haga, pero tal vez pueda ser muy, muy útil para eso, a lo mínimo, así como mínimo, para que no se me duerma el 90% de la clase durante una sesión, ¿no? Y está esta otra parte de investigación en la que pues uno pareciera que es donde menos vas a hablar, pero también tiene sus destellos en algunas ocasiones cuando estamos hablando, por ejemplo, de las presentaciones de los resultados de las investigaciones, en conferencias, en simposios y todo, que a veces eso puede determinar mucho del éxito de tu investigación, el que también la vendas. El hecho de que uno para poder hacer a veces la investigación necesita el financiamiento y para eso también participas en concursos, en entrevistas y demás, donde tu palabra y la manera en la que expones tus ideas y tus inquietudes va a determinar el resultado. Entonces, la verdad es que yo siento y puedo ver que en cualquier área en la que me pueda desempeñar como profesional, creo que no va a haber un día en el que yo no acuda a estas habilidades y experiencias para poder aplicarlas y obtener un mejor resultado. Como estudiantes, pues los vemos todos los días con las exposiciones y demás. En mi caso, de repente que hay que llegar a acuerdos con nuestros docentes o con nuestros coordinadores para mover el examen o para quitar o poner un tema más, esa clase de cosas que pues a veces el cómo lo puede ser la peor idea del mundo, pero si la sabes vender, pues lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, realmente, y en muchos casos, yo creo que sí hay, porque pues nada es absoluto, pero sí hay alguna que otra carrera en la que el uso de la palabra es mínimo, pero aún así, yo creo que todos nos enfrentamos a esto. Y como profesionales, en mi caso, digo, a mí siempre me dicen en conversaciones así un poco más informales, siempre me han dicho que, como lo que comentábamos ayer, ¿no? Que la facilidad de palabras siempre se atribuye con el tinte político. Y siempre me han dicho que en mi futuro es ser secretario de salud. No está en mis planes, pero sí creo que requiere mucho de la habilidad de palabra y de la facilidad para vender ideas y de convencer a la gente tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito de comunicación social en cuanto a medidas de salud. O sea, perdón, es increíble, por ejemplo, y el ejemplo más claro, es increíble cómo todavía hay gente que sigue pensando que el COVID lo va a curar un antibiótico cuando pues, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, y eso a lo mejor hace falta una estrategia más efectiva de comunicación ahí. Exactamente. Pero bueno, ya no me voy a extender más, perdón. No, pero tienes razón y esperamos mañana tenerte igual porque cuando toquemos la oratoria en la historia, vamos a tocar esos temas también y te esperamos mañana igual, Pedro. Claro que sí, aquí estaremos. Gracias, Pedro. Vamos con Janiel, Cristian, Carelli e Ibna en este orden, por favor.
Gracias. Sí, igual lo que dicen es sin duda alguna muy cierto y pasa lo mismo en la licenciatura de la historia. Creo que hay excelentes investigadores, pero no tal vez excelentes docentes. Y creo que es lo que se repite igual en muchísimos otros lugares. Hace unos momentos hicieron mención igual en el caso particular de las prepas. Y también pasó, o sea, no sé si aquí haya alguien que esté en la prepa o no me van a dejar mentir, que pasa eso. Profesores, como ustedes nos dijeron, que dan literatura o sociología o esto y terminan la historia, terminan otras cosas. Y nada que ver. Absolutamente nada que ver. Recuerdo que al menos en mis 3 años de prepa solo hubo una maestra en una materia de historia que la verdad fue muy bien, pero fuera de ello nada que ver. Y también esto viene aunado al régimen, ¿no? que se tiene establecido, que se está intentando transformar, que está impuesto por el modelo educativo y académico, mejor conocido como MELLA, en el cual el docente era el único que tenía la exclusividad de impartir la clase, de hablar, de estar al frente, cosa que no está mal. Sin embargo, esa exclusividad termina dejando a los alumnos no en segundo plano, sino en quinto plano, o sea, muy atrás, en comparación con los nuevos modelos y perspectivas que pues, realmente van a ser muchísimo más incluyentes para con los estudiantes, para que participen, para que se lleven a cabo los debates dentro de las clases. En el caso del licenciatura en Historia, como sabemos, hay muchas asignaturas que de hecho se llevan a cabo. Cada clase se realizan discusiones sobre temas. En algunas quizás no, porque explique toda la clase profesor, y en otra ya sea una clase dedicada única y exclusivamente a discusión. Y así sucesivamente, que es, pienso yo, cómo debería manejarse con esta participación dual, no limitar al profesor que esté hable, sino teniendo la alumno para que vaya construyendo su capacidad oral, su capacidad de hilar ideas y poder expresarlas, y pues todo esto que implica. Gracias, Daniel. Vamos con Cristian, por favor. Adelante, Cristian. Sí, da un momento, bajo la mano. Ya está. Se me hace muy oportuno todo lo que mencionó Pedro, porque podemos extraer muchos elementos de ahí. Por ejemplo, el conocimiento es algo muy importante que como profesionales nos encargamos de cosechar, ya sea por cuenta propia o gracias a los demás. Sin embargo, igualmente como profesionales, debemos saber cómo transmitir ese conocimiento, porque no es lo mismo que tú lo tengas, a que tú sepas cómo brindárselo a los demás, cómo hacer que ellos puedan digerirlo. Y esto ocasiona, al menos con los alumnos, que si no sabes cómo expresarte, tú vas a acabar aburriéndolos o van a decir, ¿sabes qué? Este maestro es barco, este maestro no es lo que esperábamos y punto. Creo que las interacciones sociales son muy importantes, pero para poder solidificarlas, para poder enriquecerlas, hay que saber cómo comunicar las ideas, cómo expresarlas y más que nada cómo argumentar. Gracias, Cristian. Kareli, te escuchamos. Listo, ya dejé mi manita. Pues son un montón de ideas que tengo de todas las participaciones que han tenido hasta ahorita, pero primero voy a continuar con lo de Pedro y, cuando uno se va a destinar para la investigación, ¿saben también dónde se tiene que usar la oratoria? Cuando uno va a hacer trabajo de campo. ¿Por qué? Porque si vas a hacer trabajo de campo, tienes que hablar, tienes que dialogar, tienes que conocer a una persona, a una comunidad o lo que tú vayas a trabajar. Por ejemplo, nosotros de historia, ¿qué tal si necesitamos hacer una investigación sobre la cultura, cómo está la cultura maya en nuestros tiempos? O sea, qué características hay. Tienes que ir a una comunidad que realmente todavía tenga eso, tienes que aprender a hablar con ellos, porque no es lo mismo que yo esté hablando con ustedes a cómo voy a dirigirme con ellos, a cómo también se lo voy a presentar a algún maestro, como también se lo voy a presentar al gobernador, por ejemplo. Y mencionando lo que habían comentado sobre un maestro, yo tuve un maestro en la prepa que daba de todo. Era específicamente para selección de banda de guerra, pero también daba mi expresión física y artística, daba cálculo integral, diferencial, daba física, daba química, daba historia, podía dar derechos si se lo decían. O sea, él lo tenían de
toma, tú vas a dar esto y así lo vas a hacer, o sea, wow. Y algo que he estado rescatando de todo lo que estamos hablando es sobre la diversidad de la oratoria. ¿Por qué? Porque la diversidad de cómo la empleamos. Porque creo que ayer en que nos quedamos con Emiliano le dije un ejemplo de si yo voy a exponer frente a mis compañeros, puedo decir que, ¿se acuerdan cuando guardamos la mochila de alguien? Pues justo así hacen las hormigas cuando van a hacer otra cosa, ¿saben? O sea, es la forma de comunicar. También para un concurso es muy diferente la estructura, es muy diferente para todo, pero lo diverso lo hace enriquecedor y lo hace más fácil de adaptar a nuestros contextos, a nuestras posibilidades y a nuestro futuro. Muchas gracias, Kareli, por tus palabras. Vamos con Imna y posteriormente le damos nuevamente la palabra a Cristian y nuevamente la palabra a Manuel, que ya la acaba de levantar también. Adelante, Imna. Ok, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, escuchamos. Ok, entonces, hablando de esa diversidad, yo soy de ingeniería industrial, entonces la oratoria va a estar muy presente en mi vida en el aspecto de logística, porque en mi caso, en mi meta es llegar a ser ejecutiva, ¿no? De algún departamento o la jefa, la mera. Entonces tendré que estar delegando qué va a hacer cada quien. Entonces voy a tener un equipo y si yo soy la líder, tendré que saber comunicar bien en lo que hay que hacer y el objetivo al que debemos conseguir, ¿no? Entonces aquí los elementos de la oratoria va a ser todo un complemento para que yo pueda ser una buena líder. Muchas gracias, Imna, por tu comentario y pues también agradecerte por estar presente el día de hoy. Ella estuvo, para los que no si recuerdan claramente, ella estuvo ayer junto con la compañera Naomi dando su ponencia acerca de la oratoria y el rezago de los estudiantes en el siglo XXI. Esa ponencia está en YouTube. Les mandé un correo, les he mandado correos recordándoles las sesiones y ahí está el link del canal por si quieren visitarlo posteriormente. Vamos, creo que era Cristian y posteriormente Manuel, los que pedían la palabra. Sí, adelante. Sí, así era. Sí. Claro, creo que mucho del detrimento de la oratoria, el hecho de que no sea tan importante y que cada vez más esté cayendo en picada, tiene que ver muchísimo con este modelo de educación bancaria, en el que simplemente nos depositan información que a veces ni siquiera necesitamos. Nos dicen, pero no sabemos cómo aplicar lo que estamos, por así decirlo, conociendo, lo que estamos escuchando. Y yo siento una gran admiración por los maestros que promueven la participación, aquellos que hacen que los alumnos participen, se expresen, se desenvuelvan. Y creo que eso mismo es lo que se debería hacer actualmente. Lamentablemente no es así, pero creo que es un poco polémico entrar más en eso. Pero esa es mi perspectiva, esa es mi opinión de ello. Gracias, Cristian. Y hablando de profesores que apoyan, podemos mencionar, por ejemplo, el caso del doctor Felipe Cobó, que es uno de los maestros que más apoyan a los estudiantes para hacer las actividades. En el caso de una parte un poquito más externa, el caso del maestro Nahum, que en las preparatorias siempre se mantiene motivando a los estudiantes a crear, a organizar nuevas ideas, así que mencionó Cristian, serían muy buenos, muy bueno. Recabamos con Manuel y pues continuamos con el siguiente bloque que ya sería parte del último. Adelante, Manuel. Gracias por la palabra. Ahora que lo mencionaron, volviendo a lo que había comentado anteriormente de la maestra, bueno, de esta docente que pues lamentablemente fue despedida, ella igual daba todo lo que era derecho, o sea, era como lo básico de derecho, las distintas ramas y como introducción al derecho, daba sociología, daba filosofía, daba creo que historia, daba todas esas materias y algo que le hacía mucho de admirar era su manera única de hacernos participar, así como había mencionado Cristian. Y, o sea, lo que más me recuerdo que nos hacía era, nos hacía, lean sobre este tema. Pero no lo decía como que tipo instrucción para todos, o sea, tenías que estar atento y pues si apuntaste lo que tenía que hacer, lo hacías. Y que bueno, es como debería ser.
Y pues a quien no participara te iba bajando puntos, tras puntos, tras puntos, tras puntos, y luego cuando te dabas cuenta, terminabas cerca de los 70s, 60s, 69s, y pues eso es lo que siento que hace a un docente, a alguien que se disfrute dar sus clases, ignorando la manera de explicar, que siento que es el otro factor más importante, el que incentivice a los alumnos a poder participar, a no tener el miedo de dar su opinión, a que se vayan acostumbrando a ir interactuando, porque en un futuro, cuando ya estemos en el área laboral, pues bueno, eso vamos a estar haciendo siempre. Y siento que pues eso es algo que así, pues literalmente no te van a enseñar en la escuela. Solo pocos maestros en verdad te ayudan a poder entender ese concepto. Puede que en un principio se te sea algo pesado o muy molesto, que estés perdiendo puntos, pero luego al paso de los años te das cuenta que en verdad sí servía, y que pues hubo veces que yo incluso llegué a desaprovechar esa oportunidad, pero pues ya al final ya la había captado, y siento que hice bien al darme cuenta de no perder esa oportunidad. Gracias, Manuel. Carelia, adelante, te escuchamos. Oh, ya que mencionan sobre la participación, quiero mencionar a dos profesores. De último voy a mencionar al profesor Cobo porque pues les quiero contar esta anécdota. Tuve una maestra de historia en primer semestre de la prepa, primer y segundo, todo mi primer año. La manera en cómo nos hacía participar es algo muy curiosa, porque lo hacía ver como que cualquier cosa que dijéramos iba a estar bien. Y todo empezó por una clase donde empezó a hablar sobre los griegos. Pero ella nos presenta a los griegos como hombres exuberantes, majestuosos, que ella quería uno. Y obviamente esa emoción, esa alegría, como que vas preguntando, vas metiéndole, como que maestra, pero eran así, o tal vez podría ser esto, o tal vez lo otro. Y recuerdo que hasta se subió a la mesa para expresar, para mostrar todos los que sentía y hasta representar algo. O sea, todos estamos como que, wow, se llegó a vestir con su toga, trajo su arsenal y nos empezó a mostrar un montón de maravillas. Y te imaginas a todos mis compañeros que pues no les gustaba la historia. Todos hablando, no podíamos parar por tantas dudas, por tanta emoción que nos generaba. Y el otro es el doctor Felipe, que mañana nos va a acompañar en nuestra última sesión. Él, creo que desde el primer momento ha sido muy claro que él no se cierra a las oportunidades y a tampoco a las ideas que tengamos. De hecho, él fue el que nos apoyó para este conversatorio que estamos realizando. Él nos motivó, nos dijo, si ustedes quieren, pueden, yo los voy a ayudar. O sea, es una persona que está abierta a las ideas de los jóvenes, y no cualquier profesor, no cualquier docente, no cualquier autoridad está dispuesto a ello. Y es algo que yo realmente aprecio demasiado y creo que es la mejor experiencia que puedo tener en este momento. Concuerdo contigo, Kareli, el arriesgarse a confiar más en estudiantes del primer semestre, porque, por ejemplo, puede haber mayor confianza con estudiantes que ya conozca él, como ese caso de Janiel, que ya lo debe conocer de hace muchísimo tiempo, pero confiar en nosotros para ayudarnos en este proceso es algo muy, muy, muy lindo, porque pues al fin y al cabo no tiene la fortuna de tenernos cara a cara o de forma física. Así que sí es algo muy, muy bonito de su parte. Adelante, Janiel, te escuchamos. Siguiendo la línea de la incentivación por parte de los profesores, igual quiero destacar de manera muy puntual, no les va a tocar, al profesor Justo. Sus clases, por ejemplo, de México moderno y contemporáneo, el 30% era participación. En las clases, en sus optativas que él daba, historia de África, historia del Medio Oriente, 40% era participación. Y si uno piensa chispas, es que a mí me da mucho trabajo participar en clase. Lo sé, yo tomé Medio Oriente en segundo semestre y en ese entonces la verdad me daba mucho trabajo.
Y aquí es donde entra una participación activa y totalmente, o sea, es que sí, yo le agradezco por parte del docente, en la cual él te va a incentivar, en la cual te va a motivar a participar, te va a preguntar, a ver, dime tal cosa, te pregunta directamente, si está bien o si está mal, ya te lo preguntó, y poquito a poquito uno va agarrando esa confianza, ¿no? Y precisamente en estas clases que son en las que hay, pues, un puntaje tan elevado, y el profesor, cada vez que había una participación, la apuntaba en la lista, había un control. O sea, el profesor Justo en serio es excelente, eh, pero igual, así como es el profesor Justo, hay otros que pues, no acabo hoy sentados a hablar de todos los profes, pero que incentivan mucho la participación de los alumnos en clase y dan confianza. Para muchos, a quienes probablemente les dé mucho trabajo, les dé mucha pena, lo que fuere, les dan esa confianza. En clases en línea es muy difícil, pero en clases presenciales, con un tono de voz, o con una cara, con una sonrisa, o con un gesto, sí te emite esa confianza que es muy necesaria, que espero que pronto igual puedan sentir por parte de los profes cuando regresen a hacerlo presencial en algún momento. Gracias, Daniel. Cristian, para terminar, quiero, y siguiendo con el patrón, que también nos compartas lo que era tener las clases de la maestra Aurora, porque creo que vamos un poco con lo mismo. Así que para terminar, pues para que nos comentes, porque a mí no me dio, no tuve la posibilidad que me diera clase, pero sí tuve la oportunidad de verla, de platicar con ella, de que me asesorara en muchas cosas, pero tú lo tuviste como maestra un año. Entonces, quiero saber cómo era tu experiencia y ya con esto ir terminando. Definitivamente fue una experiencia muy bonita. De hecho, si no me lo decías, yo iba a mencionarlo, porque esa maestra realmente me encaminó muchísimo a esta profesión. Se los puedo jurar que sus clases eran de lo más prácticas y divertidas que podías tener. La participación era obligatoria. Definitivamente tenías que participar, tenías que estudiar, pero lo hacías porque te gustaba más expresarte al hecho de que estuvieras obligado. Personalmente vi compañeros que como que no estaban interesados al principio, pero después de un tiempo eran los primeros en alzar la mano porque querían hablar. Se los juro. Y más que nada, creo que el hecho de que el maestro sea una figura de compañerismo, un compañero más que una autoridad, ayuda muchísimo. Eh, Creo que de todos los contenidos que vimos, porque eso sí, en prepa estatal todo está muy apresurado, todo está muy rápido. Creo que a pesar de eso, la maestra desarrolló todos los temas como debía, lo que no se podía ver lo explicaba, porque sí explicaba, y creo que me llevé muchísimo de sus clases. Cuando entré a la facultad, había conceptos que yo ya manejaba por ella. Incluso es algo que sí me gustaría poner también sobre la mesa, ya para terminar, que lo que ella explicaba llegaba a oídos de otros estudiantes, porque a mí me pasó varias veces que Cristian me explicaba cosas de derecho que yo de verdad no lograba comprender, u otros compañeros me los explicaban, y es cuando te das cuenta de la influencia que tiene ella, porque su forma de explicar trasciende a otros estudiantes que ni siquiera tienen idea de cómo es la maestra, pero ahí está sus conocimientos. Ya con esto podemos ir cerrando. Quisiera escuchar sus conclusiones de cada uno de los ponentes, de Karel igual si quiere adelante, sin problemas. Empezando, si quieren, por Janiel, luego vamos con Cristian. Sus conclusiones y para terminar con esta sesión del día de hoy. Claro, muchas gracias. Pues a fin de cuentas, yo creo que es importantísimo tener en consideración la importancia de la oratoria en la vida universitaria, teniendo pues en cuenta factores como las actividades en las que se realizan, factores como cómo incentivarla y también tener en cuenta pues su utilidad en el futuro laboral. Por lo tanto, concluyo que es vital contar con una formación un poquito más insistente en ese sentido de la oratoria, vía institucional intentarlo, si no es posible, pues organizarnos como comunidad estudiantil para intentar pues llevar a cabo proyectos con este fin. Muchas gracias, Janiel. Igual agradecerte por tu participación el día de hoy. Es muy, pues, agradable tenerte teniendo en cuenta
lo esencial que ha sido para nosotros en este proceso, así que de primer semestre, así que muchas gracias por estar aquí, la verdad, te lo agradecemos de corazón. Gracias por invitarme. Bueno, vamos con Cristian, luego con Carelli y vamos cerrando. Adelante, Cristian. Claro, siento que en conclusión y en base a lo que hemos estado platicando, la presencia de la oratoria en la universidad no es tan fuerte como debería, pero sin embargo, por medio de todo lo que hemos comentado también, nos damos cuenta de que como estudiantes tenemos esa iniciativa y ese poder de ser capaces de integrarla e incentivarla de formas quizás no indirectas, pero sí desapercibidas. Y espero de todo corazón que si algún docente ve esa transmisión, tenga una idea más o menos de las ideas de los estudiantes, de lo que realmente queremos y qué tanto hace falta la implementación de la oratoria en la universidad. Gracias, Cristian. Vamos con Carelli y terminamos. Para mí, lo que me llevo de esto es, uno, acabo de conocer más a pues, las personas que han participado y han estado desde el primer día con nosotros. He conocido a Cristian, he conocido sus aspiraciones, he conocido cómo ellos mismos se han autoanalizado y han percibido cómo esto sí les va a ayudar en algún futuro, independientemente de la carrera que sea, independientemente del ámbito en el que se vayan a desarrollar. Y realmente me hace sentir muy feliz ver que todos tienen sueños muy grandes, todos tienen capacidades excelentes por lo que he notado y sé que van a lograr todo lo que se propongan. Así que muchas gracias a todos ustedes. Y también explicar que a raíz de estos días hemos comprendido que el oratorio está en, bueno, si ya lo entendíamos, ahora lo hemos apreciado más, que está en todas partes. Ya nos habló un profesor, ya nos hablaron compañeras que estuvieron en el ámbito de oratoria, nos habla el compañero Janiel de semestres más avanzados, un compañero de Derecho también nos ha dado su opinión, las participaciones de Pedro, que han sido muy puntuales, de Manuel, de todos los que han participado en esos días y nos han demostrado, aunque no quisiéramos verlo a veces, pero en la cara de que ahí está. Y nos han propuesto de que es algo que necesitamos y creo que ese es el rumbo que debemos tomar. Bueno, pues de mi parte es todo. Nos vemos el día de mañana con la sesión de la oratoria en la historia. A lo largo de la historia va a estar el doctor Felipe Cogó. Así que espero que estén presentes. Ya será la última. Y pues, Daniel, tú eres participante del conversatorio, así que nos vemos mañana. Y a Cristian, pues, si quiere estar aquí, pues con todo gusto te esperamos, Cristian, porque va a ser muy, muy buena la plática igual mañana, así que valdrá para mucho. Sí, sí, me uniré. Gracias. Y pues de mi parte es todo, muchas gracias y nos vemos el día de mañana para la última sesión y hasta luego. Muchas gracias, gracias a todos los invitados. Nos vemos mañana y cuídense mucho, por favor. Bueno. Muchas gracias.